La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos en esta noche. Los invito a orar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, por nosotros y por todos los necesitados que hay en el mundo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos, sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos y por los niños de todo el mundo, también por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, y por todos tus hijos y tus hijas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos y oyentes de esta Ondas X40 Radio Fénix, un saludo especial para todos. Y como siempre estamos llevando esta palabra del último tiempo por la determinación de Dios, por algo que Dios ha dejado para todos sus hijos y sus hijas sin excepción de personas. Siempre ha sido así. A través de la historia Dios va cumpliendo sus tiempos de acuerdo a las profecías y sus determinaciones que están escritas ya antes que se cumplan. Como ustedes saben, aquí en esta emisora estamos de lunes a viernes. Algunas veces participamos directamente, estamos con ustedes, como en esta noche, pero muchas veces estamos pasando grabaciones del pastor Aquiles, que fue el fundador del Pueblo Santo y el que inició este programa Jesús dijo soy Alfa y Omega hace muchos años. Un programa, por Dios, profético. Y bueno, algunos se preguntarán por qué unas veces pasamos las grabaciones más de una vez. Es un tema bíblico, es un tema profético y de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que el tiempo del fin del cristianismo iba a ser semejante como el tiempo de Noé. ¿No? Aún más dijo el Señor que si no acortaba los días, ninguna carne se salvaría. ¿Y qué pasó en el tiempo de Noé? Se salvaron muy poquitas personas. Había un lugar que era el arca que Noé llamó por 120 años, anunciando a la gente de la época, al mundo de la época, que el mundo se terminaba, iba a comenzar a llover, de acuerdo a Dios lo había determinado, y bueno, se iba a extinguir la humanidad de aquel entonces si no entraban al arca, y así aconteció, y quedó escrito para nosotros que solamente la familia de Noé se salvó y los animales. Ahora este tiempo es semejante, dijo el Señor. Ha nacido un lugar, de acuerdo a las Escrituras, Pueblo Santo, está en la Biblia, como el pueblo de los gentiles, el pueblo que va a venir a levantar el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero también ha estado con nosotros el pregonero de justicia, semejantemente a Noé, el pastor Aquiles, un hijo de Dios que enseñó y llamó durante mucho tiempo aquí en este país por muchas emisoras, llamando a los hermanos para que se integren, para que se unan en Pueblo Santo, que es el lugar que Dios ha dado. Ahora, cuando decimos que es un pregonero de justicia,
¿Por qué pregonero? Pregón que repite el mensaje de parte de Dios para todos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, dijo el pastor Aquiles, enseñando en cuanto a la disensión, la división, las enemistades, los pleitos? ¿Cuántas veces lo enseñó y aún lo sigue enseñando a través de este material, precioso que nos dejó por el Espíritu Santo, que ustedes los pueden escuchar todas las noches? Es una palabra de Dios para todos, para que entendamos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo la razón que tenemos que tener en Dios. Si Él dio un mandamiento, que tenemos que ser hermanos, ser iguales, porque el Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz, y no va a volver de nuevo a la cruz del Calvario, a morir por todos. Lo hizo una vez y para siempre. Todos los hemos creído y aceptado, los que somos cristianos, no importa la religión que sea, lo han aceptado en un sacrificio y lo creen por cada uno, y su sangre también por todos. Pero el Señor Jesucristo enseñó que Él está en la Escritura, enclavó en la cruz las obras del diablo, los pleitos, los celos, las contiendas, las enemistades, las disensiones. Lo llamó obras del diablo. Todo lo que pasaba en aquella época, de la gente que creía. Y ahora no estamos semejantemente iguales. Estamos haciendo la obra de Dios. Hay que preguntarse, hay que razonar, porque la obra de Dios fue la enseñanza que nos dejó para todos, que teníamos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero del momento que estamos separados y enemistados, ¿no lo estamos cumpliendo? En ninguna manera. Nos puede parecer que según la denominación que vamos o en la organización que estamos, lo estamos cumpliendo con los que vamos a ese lugar. Pero Dios no lo dejó en esa manera, porque no hay un Dios para la religión católica, un Dios para los testigos de Jehová, un Dios para los mormones, un Dios para los adventistas, otro Dios para los anglicanos, otro Dios para los ortodoxos. No está así, y no es así. Todos lo sabemos que hay un Dios solo, y también este Dios tiene una enseñanza sola, que hace posible, y hará posible la salvación en la enseñanza, en la doctrina de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Si Cristo es nuestro Maestro, bueno, tenemos que hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda. De otra manera estamos en desobediencia. Tenemos que ponernos del lado de Dios y con el sentido que el Señor Jesucristo lo enseñó. Si Él dijo que este Evangelio que Él predicó iba a ser predicado por testimonio y entonces vendría el fin, bueno, ¿y qué es el testimonio? Es de acuerdo a lo que está escrito. Los hechos que hizo el Señor Jesucristo, que hicieron los apóstoles, todo lo que dejaron para que nosotros sigamos ese camino, las pisadas de estos hijos de Dios o del Señor Jesucristo, que no hacía acepción de personas, ni de pobre ni de rico,
de sano ni enfermo. Él trataba a todos igual. ¿Y nosotros acaso estamos haciendo igual? En ninguna manera. Porque hacemos diferencias según nuestro parecer. Nos parece que nosotros somos y el otro no es. Si está en otra religión, ya muchas veces o es falso o está engañado. Pero Dios quiere salvar a todos. Ese fue el plan desde el principio, desde que Él lo determinó, cuando envió a sus hijos y a su Hijo Jesucristo y los apóstoles. Esa es la escuela que tenemos. No podemos seguir a cualquier viento de doctrina o a cualquier maestro. Tenemos el maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. Que yo estuve hablando el día lunes en esa oración especial de San Juan capítulo 17, donde el Señor, antes de ir al cielo, enseñaba a sus discípulos y oró por sus discípulos y oró también por nosotros, los que habríamos de creer en Él por la palabra de ellos, que fuésemos una sola cosa, como Él era con su Padre. También nosotros, los que habríamos de creer, está hablando a futuro, en aquel entonces hace 2000 años. Bueno, es una oración que hizo el Señor Jesucristo. Debemos de escudriñar la palabra y ver si es así o no es así. La voluntad y la enseñanza de Cristo para todos, por igual. Él no hace acepción de personas, no lo hace, queridos hermanos. Leamos la palabra de Dios, investiguémosla. No la hace. No seremos justificados como los hombres nos tienen delante del Señor Jesucristo en el día postrero, diciéndole: yo soy católico, Señor. Yo soy evangélico, Señor. Yo soy mormón. O fui mormón. O fui testigo de Jehová. No nos justificará eso en el día postrero. Porque nos juzgará la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo dejó para todos. Como Él dijo cuando vino a este mundo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Mi palabra que os he hablado lo juzgará en el día postrero. Mi palabra. Y en la palabra de Dios encontramos la enseñanza divina para todos. Pero no encontramos ninguna religión, ningún que pueda tomar el lugar del Señor Jesucristo, alguien, en ninguna manera. Dios se reserva el derecho en todos nosotros. Como dice esta audición, el Señor Jesucristo fue con los primeros, y está escrito, y también es con los postreros. No durmamos y no facilitemos. Hay que agarrar la Escritura y preocuparse, porque el Señor está a las puertas, su venida, como todos creemos, pero tenemos que ver si cuando venga el Señor Jesucristo nos va a levantar o no. Si no estamos de acuerdo a su justicia, corremos peligro. Tenemos que arreglar esta situación. Para eso ha nacido Pueblo Santo. Los esperamos por el Espíritu Santo siempre en nuestras reuniones, los días jueves a las 18 horas y los días domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940 entre Veracierto y Ródano. Los esperamos, no se queden
Es un lugar que Dios nos ha dado para tratarnos, para conocernos, para hermanarnos, para ser iguales, sin acepción de persona como Dios manda. Y bueno, voy a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Estuve mencionando el capítulo de San Juan, capítulo 17, que hablé en la anterior audición. También mencioné Primera de Corintios, el capítulo 1, en los primeros, lo pueden leer todo el capítulo, donde menciona la palabra de Dios o la enseñanza del apóstol Pablo, que Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Cristo es uno solo para todos. Y me gustaría leerle nuevamente un texto donde el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que Dios apartó o eligió para enseñar y llevar el evangelio fuera de Israel, en el versículo 10 de Primera de Corintios dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogaba el apóstol en aquel entonces, y en muchas cartas se expresa en la misma manera en cuanto a este tema, siempre diciendo os ruego, pidiendo por favor que estemos atentos, que veamos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que habléis todos una misma cosa. Ahora nosotros a los 2000 años estamos convencidos y creemos que todas las religiones que existen hablan una misma cosa, iguales, tienen todos la misma mente y el mismo parecer. No hay disensiones, no hay enemistades, no hay pleitos. ¿O hay diferencias y no tenemos todos la misma mente ni el mismo parecer? Porque los hombres han interpretado o han enseñado en manera diferente, pero el Espíritu Santo que enseñó a este apóstol, en particular el Señor Jesucristo, igual que los otros apóstoles que tenían el Espíritu Santo, tenían una enseñanza para todos, una enseñanza para todos. Por eso fue posible la hermandad, la unidad en el principio, porque pensaban en la misma manera y actuaban en la misma manera. Y cuando hubo algún desacuerdo o alguien que enseñaba diferente, le llamaron la atención, como todos pueden leer allí en los Hechos de los Discípulos, capítulo 15, donde hubo un gran concilio para tratar a algunos que habían salido enseñando otra cosa diferente, en particularmente a los gentiles que éramos nosotros, que comenzábamos a creer en Cristo. Había algunos que enseñaban a guardar la ley, hacían diferencia y querían someter a nosotros que no éramos de la ley a guardar cosas que no habían mandado los apóstoles. Y tuvieron que juntarse todos a tratar ese tema y resolvieron lo que teníamos que guardar, que había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos, de no imponer ninguna carga, de no someter solamente 4 cosas, que la pueden leer ahí en el capítulo 15 de los Hechos, 4 cosas. Hoy la humanidad guarda infinidad de cosas
infinidad, según la religión, han agregado esos dogmatismos para hacer diferencias el uno del otro, y han agregado infinidad de cosas y han sometido a la humanidad. Si bien han predicado la palabra, han enseñado, han plantado en el corazón de las personas y han enseñado a creer en el Señor Jesucristo y en su sacrificio y en la resurrección y toda la esperanza prometida, pero también han sometido, según ha creído, según qué religión ha creído, junto a la creencia o a la enseñanza primaria, le han impuesto muchas cosas. Y hoy están con obligaciones que no las puso el Señor Jesucristo, ni los apóstoles. No las pusieron. Los hombres han sometido a los hombres. Pero Dios no es así. El Señor Jesucristo, cuando aquella gente que estaba semejantemente a nosotros, los judíos, Él les decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos también eran siervos. Ellos decían: no somos siervos de pecado. Pero eran siervos de las religiones de la época, las sectas de la época, fariseos, saduceos, herodianos, samaritanos. Servían a lugares o a sectas diferentes, con interpretaciones diferentes, algunos que creían en la resurrección, otros no creían, otros guardaban lugares como la samaritana, otros en el templo de Jerusalén creían. Pero la enseñanza del Señor Jesucristo y de los apóstoles los libertó de lo que los hombres habían hecho y nos dejaron para nosotros una unidad, un principio que debemos volver a Él para ser libertados realmente en Cristo, sin obligaciones de los hombres. Lo que está escrito lo dejaron los apóstoles por el Espíritu Santo. Lo que no está escrito es lo que tenemos que dejar, lo que vemos en los testimonios y en la justicia de Dios, que no se encuentran tales obligaciones que los hombres han impuesto para someter a la humanidad. Que Dios ayude a todos a echar mano a la Escritura y ver y escudriñar lo que realmente tenemos que hacer por Dios y dejar lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios. Que eso es justamente lo que nos ha enemistado, separado de los hermanos. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por su pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga, un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice allí en Tito 2:14. Eso es lo que viene a buscar el Señor Jesucristo. Los demás, esas impurezas, tienen que ser quitadas de nosotros. Como dijo Pedro cuando el Señor Jesucristo lavaba los pies a sus discípulos, Pedro en ninguna manera quería que el Señor le lavara los pies, y él le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y él dijo: lávame todo, Señor. Y él le dijo, el Señor Jesucristo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, lo que nos limpia es la palabra de Dios, la que hace en nosotros ese trabajo. Y para eso tenemos que leerla
y aceptarla como está escrita. Aceptarla como Dios la dejó. No en otra manera. Porque tiene un solo sentido. Para todos, como dije y leí a este apóstol Pablo. Para que todos tengamos la misma mente, el mismo parecer y no haya diferencia entre nosotros. Bueno, Dios bendiga a todos en esta noche. Los invito para el próximo domingo a las 16 horas en Camino Maldonado 4940 entre Veracierto y Ródano. Los esperamos.